Quisiera compartir un sermón, hermano, que por razones de su extensión en cuanto al tema que quisiera tratar, voy a terminarlo en el sermón de la próxima semana. Así que no se lo pierdan. El próximo capítulo en el mismo canal. Aquí a las 11 de la mañana vamos a estar para concluir este sermón. Y bueno, la verdad es que también muchas gracias. También por razones del tema que quiero tocar esta mañana, probablemente la introducción a este sermón, hermano, sea un tanto larga, pero necesito que pongamos nuestra atención y podamos seguir esto para que de alguna manera podamos entender lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos. Ya no sé qué entusar. He titulado el sermón esta mañana: ¿somos nosotros víctimas del pecado de nuestros antepasados? ¿Es un creyente víctima, preso, esclavo, afectado por el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados? Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias del pecado que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado desde nuestros antepasados. Así es como plantea la teología o doctrina de las maldiciones generacionales. Quienes hablan acerca de estas maldiciones de generación, estas ataduras de pecados del pasado, dicen que los creyentes podemos estar, según estas personas, afectados y que nuestras vidas están sufriendo las consecuencias de pecados pasados. Un sector de la iglesia que enfatiza en este tema suele motivar a los creyentes a hacer evaluaciones retrospectivas. Esta gente que cree en las maldiciones generacionales, por lo general, le dicen a los hermanos que hagan introspección en sus vidas. La verdad es que la introspección no es mala en sí mismo, porque a una persona le permite resolver temas personales, darse cuenta de situaciones de su vida. Pero la gente que practica y que cree en esto de las maldiciones generacionales dice que cuando un creyente hace introspección va a llegar en algún momento a encontrar la raíz del problema. En simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Si este es el caso, el creyente entonces no podrá librarse de esa condición a menos que se le practique liberación. Eso es lo que dicen las personas que enseñan sobre maldiciones generacionales. Entonces dicen ellos, si un creyente está viviendo bajo maldiciones generacionales, y aquí quiero hacer un paréntesis para que quienes no comprenden lo que es este lenguaje de las maldiciones generacionales, esta gente dice, los que enseñan esto dicen que maldiciones generacionales son aquellas cosas que los creyentes no pueden vencer, algún vicio, algún problema moral, algún problema en su vida, la pobreza, por ejemplo,
la sensación de angustia, el tener que cargar con una enfermedad que probablemente también la tuvieron algunos de sus antepasados. Si todo eso ellos dicen que son maldiciones generacionales. Entonces, lo que estas personas practican es la constante liberación. Reuniones en hogares para limpiarlos, purificarlos y cortar las ataduras. Generalmente los domingos después del culto se queda un grupo orando por alguien para que sea liberado y practican cultos de liberación y viven en esta práctica constante. Ahora, la pregunta es, ¿dónde surge esta enseñanza? ¿De dónde tenemos apoyo bíblico para hablar acerca de las maldiciones generacionales? Quienes enseñan de esto se apoyan en 3 pasajes bíblicos, hermanos, que yo quisiera en mi introducción analizar esta mañana. El primero es Éxodo 25. Jehová le da la ley al pueblo de Israel, ¿cierto? Y les habla acerca de la peligrosidad que existe en que ellos practiquen la idolatría. Lo que está enseñando el libro de Éxodo acerca de la ley que Dios había hablado a Israel es de que si ellos, el pueblo escogido por Dios, practicaban la idolatría, las consecuencias de ese pecado caerían evidentemente hasta la 4ª generación. Y esto es algo que tenemos que evidenciarlo esta mañana. Hermanos amados, todo pecado tiene consecuencias. Eso es una verdad bíblica. Si yo vivo una vida practicando algún pecado, probablemente mis hijos tendrán el mismo modelo y probablemente seguirán los mismos patrones y harán lo mismo que alguna vez yo puedo haber hecho. Porque evidentemente nuestros patrones de vida se repiten, se replican en la conducta de nuestros hijos, porque de alguna manera somos referentes para ellos. Pero el texto de Éxodo no dice que los hijos sean los culpables ante Dios por el pecado de sus padres. Lo que el texto está diciendo es que las consecuencias de esa práctica irían dando resultados incluso hasta una 4ª generación. El mismo texto es el texto de Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 11, donde también allí vuelve a repetirse esta ley y vuelve Dios a decirle al pueblo de Israel: si ustedes practican el pecado tendrá consecuencias. Por eso esta mañana quisiera que hiciéramos un pequeño esfuerzo para entender esto. Ejemplo, si un hombre, un dueño de casa, un esposo, se dedica a robar, probablemente esa práctica de pecado tenga consecuencias sobre su familia. Porque si es descubierto, ya esa familia no va a contar con ese esposo o con ese padre. Los hijos van a verse afectados por esto y probablemente también busquen como vía de solución una vía rápida y entonces incurran también en lo que su padre hacía, y entonces toda la familia y probablemente muchas generaciones de esta familia se vean afectados por esta conducta. Eso es lo que está diciendo Éxodo capítulo 20, verso 5. Lo mismo ocurre si es
una persona que abusa del alcohol, un dueño de casa o una madre que abusa del alcohol, es una persona alcohólica, probablemente sus hijos tengan esta conducta. El texto no está diciendo que esa maldición o que eso sea una maldición y que eso vaya a caer necesariamente como culpa y consecuencia delante de Dios en la generación. Esto es lo que está descrito en Deuteronomio 24:16. Mire lo que dice Deuteronomio 24:16, por favor. Lo encontró Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Ya en el Deuteronomio, Dios estaba enseñando al pueblo de Israel que la responsabilidad frente a Dios por causa del pecado es una responsabilidad individual, personal. Mire, creo que Satanás ha tratado de distraernos con estas enseñanzas tan extrañas como esto de las maldiciones generacionales. ¿Por qué ha tratado de distraernos? Porque nos ha hecho pensar que nosotros podemos echarle la culpa a otros por nuestros pecados. Amén. Eso como primera cosa. El camino más corto, el camino de Adán. El camino de Adán, hermano, el camino corto. Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, la mujer que me diste. ¿Cómo? Y cuando le dice a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? La serpiente. Siempre van echándole la culpa a otro. Mire, esta enseñanza de las maldiciones generacionales tiene justamente ese gran problema, ese gran defecto, que nos distrae, por una parte, creyendo que la responsabilidad siempre es de otros, pero no solo nos distrae, nos atrapa, nos encadena, nos obliga a pensar de que todo lo que nosotros sufrimos no tiene remedio, no tiene solución. Mire, quiero por favor, y este es otro texto que usan los que enseñan sobre maldiciones generacionales. Yo estuve escuchando, hermanos, son un montón de hombres y mujeres predicadoras, están en Facebook, lamentablemente, y que enseñan sobre esto, hermanos, y las estuve escuchando, y siempre usan estos mismos textos de Deuteronomio 24, Éxodo 25, y este proverbio, hermano, 26:2, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Y ahí a usted lo deja, mi hermano, con las rodillas tiritando. No, hermano, Dios, una maldición de sus antepasados. Alguien le echó una maldición, usted necesita ser liberada, porque la maldición no viene sin causa. Y ahí uno queda, hermano, y mire, esto es tremendo, hermano, porque uno, no sé si los evangélicos son los únicos que se pasan rollo, pero somos buenos para pasarnos rollo.
empezamos a pensar, claro, mi abuelita era, no, la viejita quemaba cascaritas de ajo en la cocina, mi hermano, para despacharle los malos espíritus. Yo creo que por ahí me viene este problema, por eso estoy pobre. Por eso no me va bien en el trabajo, hermano, porque mi mamá hacía unos sahumerios en la casa. Entonces, por eso a mí me va mal. No, le va mal porque llega todos los días tarde, hermano, a Las Vegas. ¿Sí? Claro. Entonces, esta gente que enseña esto se aprovecha de este problema y dice, la maldición no llega sin causa, tiene una causa en su pasado, en su abuelito, en su tío, en el que lo crió, porque usted tiene que confesar. Hermano, hay una iglesia aquí en Santiago Centro en que la gente tiene que confesar públicamente sus pecados. Es horrible, es doloroso. La gente se va, yo no sé, hermano, cómo se va. No, lo que pasa es que mi mamá, cuando yo era niña, y empiezan a contar sus vidas. Hermano, la Biblia dice que nosotros confesamos delante de Jesucristo. Y que Él perdona nuestros pecados, y que Él los borra, y que Él se olvida, y que los aleja tanto como está lejos el mar del cielo. Dios no se acuerda nunca más de nuestro pecado. Aleluya. Amén. Mire, el problema, hermano, de este proverbio es que está mal traducido en español. Claro. Este proverbio, hermano, lamentablemente tiene una pésima traducción, sobre todo en la Biblia Reina Valera, que es la Biblia más común, ¿cierto? Y mire, cuando uno lee este mismo versículo del texto hebreo, del texto de los manuscritos, el texto dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, una maldición que no tiene causa no se posa. Lo que este proverbio quiere decir es más o menos esto: no te preocupes si alguien te maldice sin que seas culpable. Tal maldición no tendrá efecto. La maldición que con su boca alguien profiera contra un inocente no tiene poder para hacer daño. La Biblia dice: hijitos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No existe, mire hermano, no existe posibilidad de que usted sea dañado porque usted está en las manos del Señor. Amén. Nuestras situaciones críticas, nuestras situaciones difíciles, nuestras situaciones problemáticas, hermano, no tienen una causa en un problema espiritual, tienen una causa en un problema social, personal. Entonces, yo quisiera remitirlo por último en esta introducción, porque esta es la introducción de mi sermón solamente. Quisiera remitirlos a Ezequiel 18:2. Este era un dicho que tenía Israel. Ezequiel 18:2. ¿Qué dice Ezequiel 18:2? Aquí el Señor le dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? La dentera no es una enfermedad, en realidad es una sensación
que se provoca en la dentadura y en las encías cuando alguien come alguna fruta ácida o verde, ¿cierto? O también cuando alguien no está acostumbrado a ciertas frutas. Yo no sé, por ejemplo, el tecaquis, esta fruta, el caqui que se llama, esta fruta media naranjita, cuando está media verde produce una sensación extraña en los dientes, en las encías, produce dentera. Los israelitas, hermanos, cuando estaban en cautiverio, cuando estaban cautivos en Babilonia, ellos comenzaron a decir un refrán solamente, un dicho popular. Estamos aquí por culpa de nuestros padres. Ellos comieron las uvas agrias y a nosotros nos duelen los dientes, echándole la culpa a los antepasados. ¿Qué le dice el Señor? Versos 3 y 4. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis para qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios enseñándole a Israel que las consecuencias del pecado no tienen que ver con los antepasados, no tienen que ver con los parientes, no tienen que ver con los padres, es nuestra responsabilidad. Amén. Aleluya. ¿Recuerda lo que le dijeron los discípulos del Señor con el ciego? Señor, este está ciego. ¿Quién pecó? ¿Sus padres, sus abuelos pecaron para que este quedara ciego? Dijo Jesús, nada de eso. Él está así para que se vea la gloria de Dios. Y les cortó inmediatamente esa costumbre de echarle la culpa a otros de las consecuencias que nosotros vivimos. Por eso esta mañana, hermanos, quisiera invitarles a que pudiéramos poner atención al sermón que tenemos para hoy. Abra su Biblia en el libro de Colosenses, por favor. Mire, lamentablemente, todo el tiempo, yo quisiera que esto lo entendiera. Todo el tiempo, hermanos, están surgiendo estas ideas novedosas. Todo el tiempo están surgiendo estas modas dentro de nuestras iglesias. Todo el tiempo están apareciendo estas ideas, estas doctrinas extrañas que buscan de alguna manera distraernos, que buscan de alguna manera, hermanos, atormentar nuestra vida. Lamentablemente, esta doctrina de las maldiciones generacionales lo que ha traído es un tremendo sufrimiento a la vida de muchos creyentes. No se imagina usted a cuántas personas he tenido que atender, aconsejar, porque viven una vida atemorizada, porque viven una vida afectada, porque viven una vida pensando en que son pobres, porque el diablo está sobre ellos, porque tienen una maldición, porque seguramente su padre pecó y viven atormentados. Muchas veces van a mi oficina para decirme, pastor, tengo una enfermedad y yo quiero ser liberado porque mi papá también murió de una enfermedad. Bueno, hay enfermedades que son genéticas y que las vamos a heredar, queramos o no, pero eso no tiene que ver necesariamente ni con el diablo, ni con las maldiciones, ni con el pecado de otras generaciones. Por eso esta mañana quisiera que viéramos la primera parte de este sermón. Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 15. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que Él levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, esta mañana queremos orar por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender esta palabra. Que bendiga nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, permite que esta palabra pueda traer gozo, libertad, Señor, alegría de participar de tu cuerpo. Bendice a tu iglesia por medio de este sermón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de los Colosenses era una iglesia que Pablo no conocía. Era una iglesia que había sido levantada por otro hermano que había recibido del Espíritu Santo de Dios, había viajado a su ciudad natal, había predicado de Cristo y ahí se había formado la iglesia de Colosas, una iglesia que Pablo nunca había visto. Los hermanos de Colosenses tampoco conocían a Pablo. Pablo recibe noticias acerca de los hermanos de Colosas, de que lamentablemente en la iglesia de los Colosenses ha entrado una moda, una doctrina extraña, una doctrina de estas que de cuando en cuando se ponen de moda en todas las épocas. Lamentablemente en la iglesia de Colosas habían entrado falsos maestros, se habían infiltrado falsos maestros. Lo peor de esto, hermanos, era que estos falsos maestros tenían una mezcla, habían mezclado tantas doctrinas, tantas ideas, tantas cosas raras. Era como una cruza, hermano, entre mono y rana. Imagínese usted lo que sale, hermano, cuando se puso un mono con una rana, ¿no? Una cosa extraña. Esa era esta mezcla doctrinal. En esta mezcla había judaísmo, había agnosticismo y había conceptos de los cultos mistéricos de los griegos. El judaísmo enseñaba que para ser salvo había que practicar la ley dada por Dios a Israel y que había que circuncidarse y guardar las fiestas solemnes. El agnosticismo era una filosofía que creía en el gobierno universal de un Dios que está en el cielo, que no tiene relación con los seres humanos, y lo siguen creyendo los agnósticos modernos. Un Dios que está ahí arriba, que no se relaciona con la materia, pero que gobierna todo este sistema por medio de los poderes del cosmos. Estas cosas voladas, hermano. Yo no sé qué fumaba esta gente, hermano, en esa época, pero no, esto es muy raro. Y los cultos mistéricos habían nacido ya muy tempranamente en la cultura de los griegos.
Incluso ya en el siglo V antes de Cristo se practicaba en Grecia, en algunos pueblos, cultos mistéricos. ¿En qué consistía el culto mistérico? El culto mistérico era una práctica o la práctica de muchos rituales, de rituales espiritualistas, mezclados con sacrificios de animales, mezclados con rezo, con el encendido de incienso, y era una especie como de cosa mágica. Se suponía que los griegos a través de los cultos mistéricos buscaban dominar a los dioses, casarlos de alguna manera, obligarlos a que los dioses hicieran la voluntad de ellos. Porque los griegos pensaban que los dioses eran perversos, eran vengativos, se enojaban. Entonces, el apóstol Pablo entra en una profunda preocupación por la iglesia. Hermano, hoy día, muchos de nosotros, pastores de las iglesias evangélicas, también entramos en profundas preocupaciones cuando comienzan a circular dentro de nuestras iglesias estas modas, estas doctrinas extrañas, estas doctrinas que no tienen verdadero sustento en la palabra de Dios. Entonces, Pablo se siente tremendamente angustiado y escribe esta carta. Y lo primero que le dice: mirad que nadie los engañe. Me encanta la palabra que usa Pablo allí. Sulargomón. Que nadie trafique con ustedes como si fueran esclavos. Ni siquiera tiene la idea de ser engañado, como nosotros entendemos en español. Pablo está yendo más allá todavía. Y está diciendo: mire, lo que estos maestros falsos están haciendo, lo que esta gente que tiene estas modas, que tienen apariencia de espiritualidad, pero que lo único que traen es sufrimiento, lo que ellos están haciendo es traficando la vida de ustedes como si fueran esclavos y llevándolos otra vez a la esclavitud de Satanás. Esa es la preocupación de Pablo. Que nadie los trafique como esclavos, con falsas filosofías, con huellas, sutilezas. Mire, estaba leyendo a un antropólogo que escribe sobre la religión y me llamaba mucho la atención que él daba una explicación de por qué a los seres humanos nos gusta tanto esta cosa mística. Esta cosa que siempre está revestida como que nosotros tenemos el control de las fuerzas espirituales. Entonces dice este antropólogo que es porque interiormente el ser humano tiene una intrínseca necesidad de tener el control sobre Dios. Cualquier forma de Dios, tener el control sobre Él. Entonces siempre está buscando esta cosa mágica de cómo atrapar a Dios, de cómo obligar a Dios de alguna manera para que Dios haga mi voluntad. Entonces entran en estas esferas místicas, en esta cosa espiritual. Y claro, hermano, la verdad es que cuando uno ve esto, se entusiasma, hermano, tengo que reconocer. A mí de repente me dan ganas, hermano, de extender las manos y que ustedes caigan. Me dan ganas, hermano, de sacarme la chaqueta, hermano, y darle la vuelta y tirarle de ustedes. ¡Ah! ¡Línea de poder! Pero nunca me resulta, hermano. Soy tan fome yo. Se ríen, hermano. Hermano, yo oro por esas cosas. Me dan ganas, hermano, de ¡recibe! Y que el pastor Pablo vaya a hablar de botar contra la muralla por el poder de Dios. Nada me resulta, hermano. Ay, Señor, porque esas cosas nos gustan, pues, hermano. Esas cosas nos llaman la atención. Nos gustaría sentir que cae en cadena y como que tenemos a Dios atrapado
yo lo que yo quiero, mi voluntad. Hermano amado en el Señor, lamentablemente esas cosas son engañosas. Amén. Lamentablemente esas cosas son cosas que nos atrapan y nos llevan como si fuéramos esclavos para ser vendidos a otros amos, a otros dioses, a otras ideas, a otros pensamientos. Al igual que en tiempos de Pablo, hoy también seguimos sufriendo, hermano, las amenazas de falsos maestros, las amenazas de personas que levantan de pronto cortinas de humo acerca de la verdadera espiritualidad, de la verdadera vida cristiana. Luego, el apóstol Pablo dice que esta gente que tiene estas filosofías y estas huecas sutilezas, que son tradiciones de hombre conforme a los rudimentos de este mundo. Me gusta también aquí la palabra que usa Pablo. Esto es llega. Elementos del cosmos. Dice que esta gente nos inventa estos cuentos, hermano, de que los astros tienen poder sobre nosotros, hermano. Aquí seguramente mi hermano se va a volver a reír de mí. Yo nací en el peor signo, hermano, del zodiaco. No, y yo a veces pienso, hermano, que lo que a mí me pasa tiene que ver con el signo del zodiaco, hermano. Y oiga, y a veces vivimos atrapados de eso, pensando que a lo mejor alguna fuerza, ¿cierto?, de la estoiqueria, del cosmos, algún poder cósmico me queda atrapado a mí y por eso yo no puedo prosperar, por eso no puedo ser exitoso, por eso no me va bien en el amor. No, si lo que tiene que hacer es llevar un chocolate y una flor, no van para la casa. Con eso se soluciona la cuestión. Claro. Qué terrible, hermano. Esas eran las creencias de ese tiempo. Esa era lo que enseñaban estos falsos maestros. Con esas filosofías atrapaban, hermano, a la gente. Tengo que decirlo esta mañana con todas sus letras. La enseñanza de las maldiciones generacionales y las ataduras espirituales del pasado y de nuestros antepasados, lamentablemente son enseñanzas erradas, doctrinas mentirosas que solo han venido a engañarnos para que no podamos disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Con dificultad, con enfermedad, con pobreza, con el problema que haya, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que disfrutar. Alegrarnos y gozarnos en él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo comienza a empanar un argumento, hermano, para poder explicar, para poder corregir estos problemas. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque nosotros decimos que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí esta mañana? Amén. ¿Cuántos pueden decir yo tengo mi vida en Cristo? Aleluya. Pero ¿quién es Cristo? Dice Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la gloria, de la grandeza, del poder, de la soberanía de Dios. Claro, porque estos falsos maestros decían, no, si ese tal Cristo solamente es un hombre. Es un buen profeta, un buen maestro, pero solo hombre. Jesucristo es Dios, hermano. Amén. Y los que estamos en Él estamos en Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Pero no solo eso, hermano. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es cabeza. Que nosotros, mire lo que dice el Señor aquí, y vosotros estáis, dígalo por favor, vosotros estáis completos en Él. Aleluya. Amén. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, me siento completo en Él?
¿Sí? Acarreo mi vida una enfermedad, a veces me falta el trabajo, a veces tengo dificultades en mi casa, pero en Él yo estoy completo. Amén. En Él estoy satisfecho. En Él tengo todo lo que un ser humano podría esperar. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Luego el apóstol Pablo nos dice cómo opera este poder. Cómo ha operado el poder de Cristo en nosotros. Versos 11 y 12. En Él fuisteis circuncidados. ¿Cómo ocurrió esto? La circuncisión, hermano, era cortar un trozo del prepucio, ¿cierto?, del hijo varón. Solo un pedacito de su carne era señal de que esa persona estaba incorporado a la familia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Jesucristo echó de vosotros. Jesucristo separó de ustedes el cuerpo pecaminoso. Aleluya. Amén. No, nosotros no tenemos solo una marquita de Dios. Nosotros hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Aleluya. No importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que pasó con mi mamá, no importa lo que pasó con mi papá, no importa si yo fui engendrado en el peor de los pecados, nada de eso importa. Yo ahora soy nuevo en Cristo Jesús, aleluya. Él ha separado el cuerpo pecaminoso para que nosotros vivamos una vida nueva en Cristo. Claro. Para aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús, para aquellos que han sido sumergidos en las aguas del bautismo, para salir a una vida nueva, renovada, para el servicio de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuáles son los efectos, hermanos? ¿Cuáles son los resultados de esta obra de Cristo en el creyente? Y aquí lo vuelve a explicar entonces el apóstol Pablo. Estando nosotros muertos por el pecado, Él nos dio vida perdonando nuestros pecados. Estábamos muertos. Él nos dio vida. Hermano amado del Señor, usted no es ni culpable, ni víctima, ni esclavo de ningún pecado. Aleluya. Amén. Anulando el acto que nos era contrario. ¿Qué es lo que es el ágrafo? Esto no es la ley, no tiene que ver con la ley dada por Dios a Moisés, porque estaríamos diciendo que la ley es mala. Y Pablo dice que la ley es buena, es santa y es justa. Este párrafo no se refiere a la ley en realidad. Hay quienes creen eso, pero no se refiere a la ley. Porque la palabra aquí no es nomos, no es ley, es ágrafo. Ágrafo era un escrito judicial donde se colocaban todas las penas, todos los delitos que una persona cometía y se clavaban en un lugar público para que todo el pueblo supiera por qué esa persona estaba siendo castigada. Francisco Orellana pecó de esto, ladrón, homicida, qué sé yo, y le iban poniendo los... Eso era el ágrafo, era el papel donde se demostraba todas las cosas por las que una persona era culpable. Pablo aquí está diciendo: nosotros antes de que Cristo viniera a nuestra vida, había un tremendo cartel, hermano, de acción del porte de una sábana. Bueno, en algunos casos, especialmente en el mío, hermano. Yo creo que el papel que pusieron, hermano, en contra mía tiene que haber sido del porte de una sábana, hermano. Todos los pecados escritos allí. Es el área, esa acta
que nos hacía sentirnos humillados, podridos, miserables. Dice el apóstol Pablo, pero no se preocupen, porque Jesucristo al subir a la cruz, aleluya, anuló el acta que nos era contraria. Amén. Anuló el acta que nos era contraria, porque Jesucristo no solo se identificó con nosotros, sino que cargó en su propia naturaleza el pecado de todos nosotros, y entonces Él se convierte en nuestro ágrafo, en nuestro papel de condena. Él cargó la condena de todos nosotros y por eso nos salvó. Aleluya. Nosotros estamos justificados delante de Dios. Podemos andar con nuestra frente en alto. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero no solo eso. Dice que también apenduzamentos. Me gusta esta palabra. Dice que le quitó las armas. Qué lindo. Dice que Jesucristo al morir en la cruz le quitó las armas. Despojó a los poderes espirituales. Aleluya. Amén. ¿Qué demonio ni nada, hermanos? ¿Qué espíritu de pobreza? Espíritu de sufrimiento. Porque, hermano, si hay algo para lo que son buenas estas personas que enseñan cosas falsas, es para crear e inventar espíritus. Yo lo he escuchado. Espíritu de depresión, espíritu de pobreza, espíritu de miseria, espíritu de enfermedad y espíritu. Hermano, Jesucristo ya nos despojó. Amén. Jesucristo ya estableció la victoria sobre todo los poderes del diablo, hermano. Nosotros en Él estamos victoriosos. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por fin llegué a la conclusión del sermón. No se preocupen. Ya vamos a terminar. Desmatizó y diasmeo. Buenas palabras. Los despojó, ¿cierto?, a todos los principados y potestades y los exhibió. Me gusta esto. Los condujo en una marcha, y esta es una figura que usa Pablo. Una figura que por lo demás la gente de esa época la tenía muy clara. Cuando los generales romanos llevaban encadenados con un sucho uno tras otro a sus enemigos, y ¿qué es lo que hacían estos generales para recibir recompensa? Ellos llevaban a sus esclavos, a sus presos, a las personas que ellos vencían, las llevaban por la ciudad amarrados de su caballo. Un desfile triunfal del general, donde llevaba a todos los que había derrotado. Dice Pablo que Jesucristo tomó a todos los poderes que nos eran contrarios y los comenzó a exhibir públicamente como espíritus derrotados, Amén. acabados, aplastados. Aleluya. Amén. Jesucristo es nuestra victoria. Quisiera esta mañana, hermanos, asegurar de que usted ha entendido muy bien lo que hemos predicado esta mañana. No existen pecados, ni maldiciones generacionales, ni ataduras del pasado para ningún creyente. Usted está en Cristo y Él es Dios Todopoderoso. Usted fue hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted fue redimido por Cristo y Él pagó toda la deuda de nuestra condenación. Amén. Usted ya fue libre de toda
pudiera tener alguna fuerza sobre su vida. Ya nada puede atormentarlo. Ahora solo debemos aprender a vivir una vida feliz, agradecida, una vida plena en Cristo. Hermano, ya no tiene que salir a la calle persignándose en el nombre de Jesús. Sí, porque hay algunos evangélicos que lo hacemos. ¿Se ha fijado lo que hacen los católicos? Mi hermano Leonardo viene del catolicismo. Los católicos, cuando van a salir de la casa o cuando van a hacer algo, se persignan, no se cubren en la cruz. Hermano, hay algunos evangélicos que viven igual. Viven con tanto temor que cada vez que van a salir de la casa, oye, el Señor me acompañe, el Señor vaya conmigo, que Dios me guíe, que Dios me... Hermano, tú ya estás en Cristo. Tú ya estás en Cristo. Estás viviendo una vida en la que Dios te protege, te ayuda, te bendice y te viene por ti. Él está preocupado de cada uno de nosotros. Ya no necesitamos vivir en temor. Ya no necesitamos vivir, hermanos, como si algo fuera a pasarnos cada vez que salimos de la casa. Ya nada puede ocurrir porque estamos en Él. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Padre.